El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Para ello tiene la palabra su portavoz, la señora Doblas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Álvarez, por su extensa explicación. Ya nos ha dicho que usted fue consejera de Economía y Hacienda durante 10 años, prácticamente, del 1994 hasta el 2004. Posteriormente fue incluso ministra del ramo. Durante su mandato, en concreto... Perdón, es verdad. Perdone, señor Álvarez, ¿puede dejar el micrófono encendido y así? Que no me conozco la dinámica, se puede grabar. Encajando. Durante su mandato, en concreto en el año 2001, se firma el convenio entre el entonces Instituto de Fomento y la Consejería de Empleo. Es un convenio que trataba de sustentar todo este marco de ayuda a empresas en crisis y de ayuda a expedientes de regulación de empleo. ¿Es posible que la Consejería de Economía y Hacienda no tuviera conocimiento de estas ayudas? Seguro, no tenía ningún conocimiento, porque nunca teníamos conocimiento de los convenios que llevaban a cabo las consejerías con sus entidades instrumentales. Pero ni siquiera se le consulta el modelo de presupuestario de transferencia de financiación de la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento, al IFA. No, por eso yo, como he ido, ya le digo que no he tenido ocasión porque no estoy viviendo ni siquiera aquí en España, entonces no les he podido seguir, como hubiera sido mi interés para poderles después aclarar las cuestiones que han ido surgiendo. Como he visto que esa ha sido una cuestión que se ha estado preguntando de una manera reiterada, he intentado decirles que en la Consejería de Hacienda, le vamos a llamar así, aunque cada vez se llama de una manera, la que lleva el área de Hacienda es la responsable del estado de ingresos, de las previsiones que se hacen de los ingresos. Pero el estado de gasto, lo que se hace es incorporar el estado de gasto de cada una de las consejerías y la responsabilidad de la gestión, de la manera de gestionar, de los procedimientos, de todo, son decisiones que se toman internamente dentro de cada consejería. Entonces, es algo que no se consulta ni se habla porque, bueno, cada uno tiene el suficiente trabajo con su área de competencia como para entrar en las áreas que en absoluto es competente la consejería. Luego, eso es un tema que sí me gustaría aclarar porque en ningún momento, no de ese convenio, sino de ningún otro de otras consejerías se tiene conocimiento en la Consejería de Hacienda. Bueno, puede parecer lógico que el convenio en sí no se trate o no se hable, pero, y perdóneme usted lo infantil, yo no soy economista, cuando uno hace una previsión de ingresos, suma y resta, y cuando esa previsión de ingresos resulta ampliamente superada por el gasto, digo yo que el responsable de la suma y la resta algo tendrá que decir al respecto, ¿no? Bueno, me va a permitir, cuando se hace una previsión de ingresos no se suma y se resta. Cuando se hace una previsión de ingresos nada más que sumamos. Y después se restan los gastos. Pero no se suma y se restan, sino que yo les voy a explicar, y creo que esto será ampliamente debatido, pero yo le explico cómo durante 10 años hemos hecho los presupuestos con un respeto absoluto a lo que está establecido. O sea que en la Consejería de Hacienda se hace una previsión de ingresos. Sumamos, intentamos sacar ingresos de todos los sitios posibles. Y eso es lo que se llama en el argot la envolvente financiera. Nosotros ya sabemos lo que vamos a tener. Sabemos, que eso es muy importante llamarle la atención de ustedes, sabemos las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, o sea, lo que se llaman los gastos plurianuales, o sea que si hemos autorizado que se pague o se haga una inversión en 5 años, en el año que estamos haciendo el presupuesto, en ese año nosotros sabemos que tenemos unas obligaciones contraídas, que muchas veces puede ser que lleguen a un porcentaje muy importante del presupuesto. Y esa es una responsabilidad que tiene la Consejería de Hacienda de saber cuáles son los gastos que ya tenemos contraídos, que son obligaciones nuestras. Y nos va quedando un margen. Y tenemos un margen. Las consejerías mandan el estado de gasto, con sus propias políticas, con sus propias decisiones. Si nosotros, lo que usted dice, vemos que no encajan lo que quieren las consejerías, y normalmente, ya le digo, no encajan, porque siempre quieren hacer más cosas de las posibilidades que se tienen, pues lo que tratamos es de encajar
ese planteamiento de las consejerías dentro del margen de maniobra que nosotros tenemos con nuestros ingresos menos las obligaciones contraídas. Y entonces, ¿a dónde tenemos que mirar? A la política fiscal, política económica. Si nosotros tenemos una política fiscal que podemos incurrir un 3% de déficit, yo sé que me puedo pasar hasta un 3%. Y lo que hago es encajar, hacíamos, porque además eran reuniones pues, con muchos responsables para ver cómo se encaja de la consejería responsable, claro, de la Consejería de Hacienda. Perdone. Pero, y, por lo tanto, nosotros nunca, desde la Consejería de Hacienda, se entra a discutir con la consejería responsable de una política concreta cómo tiene que ser esa política. Yo lo que le marco, sí establecen un límite de gastos. Claro. El límite es lo que después se aprueba en el Parlamento, es la sesión presupuestaria. Claro. Yo lo que le establezco... Sí, perdone. Pero para eso lo lógico es que no lo haga la Consejería de Hacienda sola, ¿no? Eso será objeto de una política general de un Consejo de Gobierno. Bueno, a ver cómo le explico. La política general es, por ejemplo, vamos a darle prioridad a las políticas sociales. Y las políticas... lo que le quiero decir que siempre es a grandes rasgos, porque son temas de encajar las grandes cifras, es lo que se encaja en el presupuesto, que muchas veces después lo que ustedes hacen en el Parlamento con enmiendas, que le quitan de una política, que es quitarle de una sesión presupuestaria y ponerla en otra. Entonces nosotros lo que hacemos es... Vamos a ver, ¿qué prioridad tiene ese gobierno? Políticas sociales, educación, sanidad y asuntos sociales, que yo igual ya no le llamo como está ahora mismo contemplado en el presupuesto. Entonces, bueno, pues esto tiene que llegar al 60% del presupuesto. Y encajamos, y nosotros le damos también la envolvente a los consejeros, y los consejeros encajan sus prioridades porque los responsables de sus políticas son los propios, como es natural, los propios consejeros. A eso voy porque, claro, el mecanismo así es muy claro, pero el propio señor Viera, incluso el señor Fernández, en las comparecencias que tuvieron aquí en esta comisión de investigación, nos señalan que precisamente esta política de ayudas sociolaborales eran casi una política de Estado. Eran, digamos, una de las líneas clave del Gobierno del Partido Socialista en ese momento, el lograr la paz social en Andalucía y el lograr el mantenimiento del empleo, incluso en muchas ocasiones ligado a una determinada zona del territorio. ¿Usted tenía conocimiento de esa gran línea política? Vamos a ver, yo le voy a decir una cosa. Todos los consejeros, sus políticas son las más importantes. Entonces es lógico que los consejeros de ese ramo pues defiendan sus políticas y además traten de obtener pues la mayor participación dentro del presupuesto para poder hacer muchas cosas a favor de los ciudadanos. Entonces, yo, si usted me pregunta, ustedes no me dieron una política de Estado, es que eso es que suena tan... Sí, pero lo cierto es que esta política se lleva cientos de millones. ¿El perdón? Se llevan... que esta política se lleva cientos de millones. Claro que se sí. llevan miles. Yo en mi época mucho más se llevaba educación, sanidad y asuntos sociales. Le he puesto el ejemplo porque creo que era el 60% del presupuesto. Entonces, todas las políticas son importantes, hasta las que tienen una mínima dotación presupuestaria, porque casi siempre la dotación presupuestaria va también en relación a la propia medida. En aquella época, y ya les digo de verdad que he hecho un esfuerzo, porque creo que además me corresponde y es mi responsabilidad por acordarme de cosas que pasaban entonces. En aquella época sí había pues grandes problemas con empresas que se iban a cerrar o que se iban a ir a Andalucía. Entonces, pues el consejero, como es natural, defendería su política. Pero a su pregunta, si nosotros entrábamos en más detalle en la consejería, en esa política, francamente no. Francamente no. Entre otras cosas porque el presupuesto tiene un periodo de elaboración muy corto, hay muchas cosas que encajar en el sentido de que, siempre les digo, hay una presión grande que yo, si estuviera, y he estado, cuando estuve de ministra de Fomento, pues yo peleaba por mis partidas presupuestarias porque era lo que me permitía hacer más cosas, ¿no? Entonces, toda la labor que se hace en la consejería no se entra en el estado de gasto. Lo que se hace es encajarlo con la política global.
imagínense que hubiera una política que en ese año, es que no quiero citar ninguna para que no parezca que es que era así lo que sucedía, que en ese año no se consideraba importante porque el sector iba bien o lo que sea. Entonces, si no tenía que crecer tanto, yo recuerdo, por ejemplo, obras públicas que tenía un crecimiento menor y otras tenían a lo mejor un 10% de crecimiento. Perdone usted que la interrumpa continuamente, pero es que si no me importa. Cada grupo tiene muy poco tiempo para preguntarle, entonces cuando ya creo que ha quedado suficientemente claro, trato de interrumpirla. Yo lo siento, pero lo cierto es que el señor Viera dice que claro, que negocia cara a cara con usted, que eso parece razonable, ¿no? Pero que existe una política de empleo que era una preocupación del Gobierno y, de hecho, así parece por ese estado de preocupación presupuestaria, si me permite la expresión, por todo lo que se le presupuesta. Y habla usted también de que, efectivamente, hay una serie de grandes empresas que planteaban una conflictividad, que planteaban, además, problemas de crisis, de cierre. Lo que pasa es que hay un momento en el que se pasa de esa política de grandes empresas, de una política de Estado macroeconómica, a una política, digamos, de Sierra Norte microeconómica o de microempresa. ¿Es usted consciente de que se está produciendo ese cambio a través de esa consignación? Porque también ha dicho que efectivamente la resta se produce en algún momento presupuestaria de gasto. Para empezar, no. Y ahora le voy a explicar algo que ha dicho usted al hacer su pregunta, que cuando lo leí profundicé y lo quiero aclarar. En algún confidencial salió que el señor Viere había dicho que había tratado esos temas conmigo. No, nunca. Pero es que el señor Viera después, cuando yo he visto la transcripción, no decía eso. Decía que los temas presupuestarios los trataban los secretarios generales, los responsables de su consejería, con los responsables de mi consejería en las reuniones presupuestarias. Eso es exactamente lo que yo le estoy contando, que nos reunimos y encajamos su estado de gasto en términos globales con en los márgenes que tienen para encajarse en el presupuesto. Pero en ningún momento el señor Viera, entiendo que ha dicho, y no lo ha podido decir, que nosotros habláramos del tema objeto de análisis de esta comisión. Vamos a ver, yo tema me he enterado. Y claro que esos temas se hablan. ¿No? Creo recordar. ¿Que dijo él? Sí, sí. No sé, pues míralo usted. Yo creo que no dijo eso. Pero yo le digo, no, francamente. Es que no ha lugar. O sea, que es que... porque no es el tipo de conversación que se tiene. En ningún momento, es que, mire usted, precisamente en el año 2005, usted ya no forma parte del Gobierno andaluz, el interventor general realiza un informe. Se refiere, no obstante, ese informe se refiere a un periodo en el que sí estaba usted de consejera de Economía. Y el motivo fundamental para que el interventor general eleve ese informe es que existe un descuadre en los presupuestos del IFA de IDEA que por encima de lo realmente presupuestado. Es decir, el IFA ha adelantado a la Consejería de Empleo un montón de millones de euros para la consignación de esas políticas de empleo. Y cuesta creer que la Consejería de Economía y Hacienda no caiga en ese descuadre que se produce, no caiga en que efectivamente se está gastando más allá de lo presupuestado, porque, como ha dicho usted al principio, después viene todo el capítulo de gastos que se vienen arrastrando. Se lo voy a explicar, a ver si puedo. Primero, yo no sé nada de ese informe porque, como usted ha dicho, llega cuando yo ya llevo más de 1 año y medio fuera de mi responsabilidad como consejera. Efectivamente, se refiere, según dice usted, yo no lo he leído, no lo sé, si se refiere a un año en el que yo era consejera. Usted dice, ¿usted cómo no lo sabía? Primero, porque nosotros no sabemos nada de la gestión interna de las consejerías que son autónomas en llevar a cabo su gestión en el estado de gasto.
y después porque se refiere, por lo tanto se refiere a un ente público que no es responsabilidad de la Consejería de Hacienda. Luego, lo normal es que no se sepa nada. Y lo siguiente es porque para un descuadre del ente público tiene que producirse una auditoría. O sea, para que se conozca, y ya no le estoy hablando de mi época, pero en teoría y en general, ¿cuándo hay un descuadre entre los ingresos y los gastos? Cuando termina el ejercicio. ¿Y cómo se sabe que hay ese descuadre? Porque se realiza una auditoría. Esa es, pues podríamos decir, la bondad de la introducción del control financiero permanente, que había empresas públicas de la Junta de Andalucía desde que se pone el control financiero permanente, que anualmente siempre iban a ser auditadas. ¿Pero cómo no se sabía? Pues porque solamente se puede saber cuando se liquidan las cuentas y cuando se hace la auditoría. Por lo tanto, se sabe en el momento en que se tiene que saber. Pero vuelvo a decirle que no ese, sino cualquier otro, la gestión de un ente público que dependa de una consejería concreta, como estamos al mismo nivel, es que yo creo que hay la idea, perdóneme usted, de que Hacienda es como, tiene una jerarquía sobre las demás. Y es que no la tiene. O sea que nosotros estamos al mismo nivel que las demás, solamente que tenemos unas competencias distintas de las demás. Y entonces, esa especie de capacidad para en un momento determinado hacer presupuesto, pues da la sensación de que tiene capacidad también para tomar decisiones sobre las consejerías, francamente no. Entonces, yo creo que esto que usted me pregunte, espero que se lo haya explicado, que no quiero alargarme mucho. Si no se lo he explicado, le pido que me... Emplea usted el mismo argumento que ya nos dio la señora Martínez Aguayo. Es decir, no hay jerarquía, no hay acumulación de competencias, pero sí habrá recomendaciones. ¿Habrá qué? Recomendaciones, porque los ingresos no son ilimitados. Entonces, tiene que haber un momento en el que la Consejería de Hacienda diga, hasta aquí hemos llegado. Estas son las políticas que ha marcado el Consejo de Gobierno. De aquí no nos podemos salir, o no existen esas recomendaciones, o aquí todo es compartimentos estancos, porque da la sensación de que cada consejería hace estrictamente lo suyo y aquí no hay ni siquiera una charla entre consejerías, perdóneme usted la expresión coloquial, que permita que todo esto se coordine. Aquí yo soy ciego para ver lo que hacen los demás y solo me dedico a mi campo perdóneme usted, con una... oreja de burro. Exacto. No, le voy a explicar. Claro que hay, la gran recomendación es el presupuesto. Y claro que hay controles de todo tipo. Para empezar, mire, y además eso lo hice yo también en el año 97. Establecimos un convenio con el Parlamento para mandar información mensual de la ejecución del presupuesto. Luego, no solamente hay recomendaciones, sino que hay una serie de, podríamos decir, de medidas adoptadas para que eso se vaya haciendo. Dice usted, me pregunta, ¿dónde se tienen que parar? Pues en su sesión presupuestaria. Su sesión presupuestaria, que si requieren una modificación, tienen la flexibilidad y las normas establecidas para llevarla a cabo. Eso está establecido y no hay ningún problema. Y, de hecho, la mayor parte de la gestión del presupuesto va bien. Lo que pasa que, como yo le he dicho al terminar, siempre hay quien puede pretender saltarse la norma. Y entonces lo que tenemos que hacer todos los demás, y eso es lo que hacemos, es tratar de que... De llamarlo al orden. Claro. Entonces, pero en este caso nadie llamó al orden. Vamos a ver. Yo no voy a entrar en un caso en el que ya excede el tiempo que yo he estado y que no es mi ámbito de competencia. Yo le explico... Usted sí llamó al orden mientras estaba... Yo llamo al orden, sabe usted que tengo muy mala fama por llamar al orden muchas veces. Cada vez que tengo información que hay algo que está mal, yo no me doy la prenda en llamar. ¿Esa información? No. ¿No le hizo el interventor general ninguna advertencia? No. Es que una de las cuestiones que más se argumentan en esta comisión es la cuestión del control. Por lo visto aquí la responsabilidad de los controles, curiosamente unos controles que se saltan desde la Consejería de Empleo. Me voy a explicar. El propio interventor general manifiesta que todo este sistema está montado para eludir los controles. Lo dice así, eso sí lo he verificado, incluido el del propio interventor general. Y ha hecho usted un análisis exhaustivo de las funciones de la intervención general y se ha detenido especialmente en el control financiero permanente.
Pero si ese control se elude haciendo lo que el interventor general señala como algo extraordinario, porque dice que nunca lo ha visto de esta manera, como es el extraordinario sistema de encargarle la gestión global a la Consejería de Empleo y el pago, solo el pago, al IFA o IDEA, pues claro, entonces, ¿para qué sirve todo ese montaje de controles que usted nos ha explicado? ¿No se siente, digamos, defraudada, estafada o engañada si esta política de control fue un logro suyo, como parece ser que no ha estado explicando aquí? Señora Doblas, le ruego vaya concluyendo. Bueno, claro, y como andaluza me siento indignada, francamente. O sea que defraudada, engañada, indignada. Claro que cualquier tema, que eso lo decidirán los jueces, si efectivamente ha habido un delito y se ha utilizado los recursos públicos de la manera que dicen, que yo siempre lo pongo en paréntesis porque no soy yo la que tengo que juzgar, por supuesto que me parece fatal. Pero su pregunta, ¿no habló con usted el interventor? Pues mire usted, no, entre otras cosas porque es que el interventor, y en eso nosotros hemos sido absolutamente escrupulosos, es autónomo. Y él, en el ámbito de sus decisiones, se lo tenemos que respetar. Yo lo que tenía que hacer era ayudar a la intervención, y así hacíamos, a que tuvieran los instrumentos adecuados, y lo fuimos desarrollando. Y lo fuimos desarrollando en la medida que además Andalucía iba creciendo, iba cambiando, asumíamos nuevas competencias y nos tratábamos de adaptar. Yo, que sabe usted que soy inspectora de Hacienda y tengo esa de formación, además de otras muchas, yo creo que habría que analizar el caso desde la perspectiva también de las normas fiscales. Las normas fiscales, en la medida en que se aprueban, ya hay quien está viendo cómo se las salta. Entonces, nosotros como sociedad no podemos impedir que haya quien esté pensando cómo saltarse las normas. Lo que tenemos que ir cambiando la norma, adaptándola. Pero para eso usted, en concreto, y hablo de usted porque lo ha manifestado aquí al principio, para eso usted hace todo un sistema de control con la intervención que, de hecho, depende de la Consejería de Hacienda o, como dice usted, está adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda y bueno, cabe pensar que el interventor general, cuando aprecia algo, efectivamente tiene que emitir un informe, pero antes de emitir ese informe no habla con el consejero, no habla con... Mire, es que no puede y no debe, porque entonces compromete su autonomía. A él no se le ocurriría, pero a mí no se me ocurriría preguntarle. Es que yo entonces me entremeto en su autonomía. Yo lo que tengo es que tratar de desarrollar normas para que él pueda llevar, ellos, todo el conjunto, que además tenemos un gran cuerpo de intervención. En el 2003 ya el interventor general hace una advertencia a la consejería. Yo no he tenido esa advertencia, y entonces yo no puedo hablar de lo que yo no conozco. Pero no es cierto que existe esa advertencia del interventor general. A mí no. Sí. Perdón. A mí no. No, ¿quién le ha dicho Álvarez, eso? Vale. Señora Doblas, concluye definitivamente. Última pregunta, si la tiene, para que responda la señora Álvarez. De todas formas, la Consejería de Economía y Hacienda sí tiene un representante de esa consejería dentro de los consejos de administración del IFA-IDEA. Es así, ¿no? De los consejos rectores, perdón. Sí, yo no me acuerdo, hija. Perdone, señoría, no me acuerdo. Pero vaya, entonces, seguramente deja de tener sí. sentido toda la pregunta, porque ¿de qué sirve? Era lo que yo quería preguntarle. ¿De qué sirve que la Consejería de Economía y Hacienda tenga un representante en los consejos rectores de las empresas públicas? Porque sí, usted efectivamente... cree... No, yo le pregunto, pero yo no sé ni... Pero mire usted, yo he tenido que hacer un esfuerzo para acordarme bien quién eran los directores generales de mi época. O sea, me he tenido que hacer un esfuerzo para saber quién estaba en presupuesto, quién estaba... la verdad. Y además porque he estado 10 años y han ido cambiando, incluso han ido cambiando de sitio. Yo tengo una imagen global del tiempo que yo estuve, pero no la tengo año a año. Entonces, he estado tratando de recordar. Yo de eso no me acuerdo, pero seguramente sí. ¿Pero usted cree que el Consejo Rector sabía que había alguien que estaba utilizando mal la norma? Yo estoy segura de que no, pero bueno, también es porque tengo una confianza en el Consejo Rector que a lo mejor otros no tienen, pero no puedo juzgar porque no quiero emitir opiniones, ¿sabe? Porque esto es una comisión... Yo no sé si de que se estaba utilizando mal la norma, pero de que había un descuadre... Señora Doblas, posiblemente. Su tiempo ha terminado.
¿Quiere añadir algo a esta No, respuesta? dale las gracias. Gracias. Le corresponde al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y tiene la palabra su portavoz, señora Doblas, por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Álvarez, usted ha mantenido que no conocía el procedimiento seguido para otorgar la ayuda mientras fue consejera, que lo ha conocido con posterioridad. Y es que, verá usted, este convenio se articula en una serie de partidas presupuestarias, las de la 3.1L. ¿Se habla ahí de transferencia de financiación en la partida presupuestaria? Mire, perdone porque un matiz. Yo no he dicho que yo he conocido el procedimiento ahora. Yo he dicho que este tema lo he conocido ahora, no el procedimiento. El procedimiento todavía no lo conozco. No tengo ni idea porque es que yo no he entrado en algo que no correspondía a mi época porque, según yo tengo entendido, los informes salen después y tal y cual. O sea que yo es que no he dicho el procedimiento, sino... Señora Álvarez, yo ahora tengo todavía menos tiempo. Ya. Entonces, en la 3.1L se habla de que existe una transferencia de financiación. En el presupuesto del 3.1L, ¿quiere usted decir? Sí. Yo creo que se pone transferencia de financiación, pero no me acuerdo bien. Tendríamos que ver año a año. Yo creo que eso, sí. Eso lo que forma parte de la memoria de la ley, ¿no? Sí. Que forma parte de la memoria. Hombre, es que traigo esto a colación porque ha vuelto a salir la responsabilidad del Parlamento. Ha vuelto a salir que esto es un procedimiento muy legal porque lo aprueba el Parlamento. Y verá usted, las leyes pueden enmendarse por los grupos políticos que son los que votan en el Parlamento. ¿Se puede enmendar la memoria? No, lo que le quiero yo decir es que no es oculto. Es que usted me preguntó si era oculto y yo le contesté... No, si es que yo le voy a leer lo que dice la memoria. Yo se lo leía a la señora Martínez Aguayo. Dice, en concreto, en relación con esta partida del 3.1L, objetivo 1, continuar la línea de colaboración con IDEA en aplicación del concierto de ayudas para el mantenimiento del empleo y tejido productivo andaluz en vigor desde el año 2001. ¿A usted le parece que eso es aprobar un convenio? Lo digo porque hasta ahora todo el mundo se está empeñando aquí en que lo que se vota, que es una partida presupuestaria... Señora Dobla, que usted no me está hablando a mí del convenio, ¿eh? Usted me habla de la partida presupuestaria. Claro. No, es que como ha hablado del convenio... Y después no, claro, porque se dice, es que aprobando la ley de presupuestos aprobamos el convenio. Yo no he dicho eso. No. Uy, yo no he dicho eso. ¿No se aprueba el procedimiento, pues? En ningún caso. Yo no he dicho nada de eso. Ajá. Yo no he dicho nada de eso. Ustedes me han preguntado, ¿el convenio usted lo conocía? Yo le he dicho no. ¿El convenio se podía hacer entre el ente instrumental y la consejería? Sí. ¿Usted conocía el contenido de la memoria de la 31L? Y usted me la ha leído. Pero yo no he dicho... Es que yo creo que ustedes van como 3 pasos más adelante de lo que yo digo. No, si no se trata de... Es que cuando se dice, era un procedimiento perfectamente legal porque lo aprueba el Parlamento en la ley de presupuestos, sí que se está yendo 3 pasos por delante. Perdone, primero es que yo no he hablado del procedimiento, yo he hablado de la partida. Ustedes me estaban preguntando por las transferencias de financiación. Y yo le he dicho que no solamente es legal porque fuera en el presupuesto, pero que no es tratando de trasladarle a ustedes ninguna responsabilidad, porque yo también era diputada, tendremos la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Claro. Pero, claro, cuando se dice es oculto, pues yo digo, usted no, porque ha salido aquí, pero no estoy queriendo hacerle responsable. Yo tampoco me siento responsable en el sentido negativo. Yo creo que hicimos las cosas bien, que hemos tratado de irlas mejorando, que trabajamos dejándonos aquí pues muchos pelos en la gatera en cuanto al esfuerzo, y yo le trato de explicar a usted. Pero yo he dicho que no conozco el convenio, que no lo tenía por qué conocer, que no conozco el procedimiento, que no lo tenía por qué conocer, y que claro que conozco la partida y que es legal porque está en los presupuestos, pero en los presupuestos como un instrumento. O sea, que te ofrecen este instrumento para que... Claro. En los presupuestos se aprueba la partida presupuestaria, única y llanamente, la partida presupuestaria. Y dice usted que no conoce ninguna advertencia de intervención. No. Yo le puedo decir que hay hasta 15 advertencias de la intervención general, algunas durante su mandato. No. ¿Nos da igual que lo sepa usted o no? No, que lo sepa no. Algunas durante mi mandato, dígame usted la fecha en que se... No le puedo decir la fecha en este momento. No le puedo decir la fecha. Pues, yo creo, de verdad, que manejamos un nivel de información en esta comisión de investigación. Perdone, señora Dobla. Si usted no sabe la fecha... Señor Álvarez, por favor. Concluya su aseveración. Voy a concluir el argumento. La consejería
tiene conocimiento de las advertencias de intervención. ¿No sirven para nada? ¿Nadie se las lee? Mire usted, señora Dobla, yo le digo a usted que yo no tuve ningún informe de la intervención haciendo ese tipo de advertencias. Si usted, en un tema tan serio como este, si usted me dice que lo tuve, me lo tiene que probar. Porque no es cierto que yo, como ha dicho su compañera Magdalena Álvarez, tuviera conocimiento de ningún informe de la intervención en ese sentido, señoría. Si no lo tuvo la consejera, lo tuvo la consejería. Pero es que, mire usted, la consejería es distinto de la consejera, ¿eh? Y en la consejería hay mucha gente con muchas responsabilidades muy distintas, y entonces usted no puede afirmar, y se lo pido, en las cuentas anuales del IFA, en las cuentas anuales del IFA, en las cuentas anuales año del IFA, 2003, sí. En las cuentas anuales del IFA, ¿y yo qué tengo que ver con las cuentas anuales del IFA? Hombre, por Dios, ¿cómo que tiene que ver con las cuentas anuales del IFA si es usted la consejera de Economía y Hacienda? ¿No va a tener que ver con las cuentas anuales del IFA? Es que aquí ya cerramos los ojos a todo lo que es de otra consejería hasta ese punto. ¿Sabe usted quién sabía las cuentas anuales del IFA? La intervención. La intervención general. ¿Y yo qué tengo que ver con las cuentas anuales del IFA? Por eso la intervención general hace las advertencias que hace. A mí no. Se lo tiene que hacer expresamente a la consejera de Economía y Hacienda, doña Magdalena Álvarez, con acuse de recibo. O se lo puede hacer a la consejería. O podemos dar por sentado que las advertencias que se hacen a la consejería deben llegar a la consejera de Hacienda, como usted dice que estaba montado ese sistema. ¿Quiere usted que le diga, le contesto? Pues mire usted, depende. Y ahora le digo, y le repito, a mí nunca me han dado un informe de la intervención sobre ese tema. Y como es un tema importante, lo insisto y yo le ruego, señoría, que si usted no tiene la prueba de que a mí me han dado el informe de la intervención, lo reconozca en esta mesa. Si usted se ha equivocado y ha querido decir consejería en lugar de consejera, yo le ruego que lo aclare. Consejería, lo he dicho en todo momento. Lo he dicho en todo momento. Pero se habrá confundido. No, he dicho que sí, que es lo que hace falta. Es que ustedes son titulares de un ente. Claro. Por supuesto que sí. Que yo digo que sí, que es eso lo que hace falta, que haya un acuse de recibo firmado por la consejera para que ustedes se tengan por enterados. Que no es así. Jamás he eludido mis responsabilidades. Jamás. Y he tomado decisiones muy duras, y ustedes lo tendrán en su cabeza, con todas las cajas de ahorro, que sufrí un deterioro por defender el saneamiento de la caja de ahorro. Miren ustedes la caja de ahorro. Y, por lo tanto, me creé muchos problemas. Yo no voy a moverme ni un centímetro de la asunción de lo que son mis responsabilidades. Pero créanme usted, señoría, yo no voy a asumir responsabilidades que no tengo ni siquiera por nuestra normativa legal vigente. Usted no me puede decir a mí no sé qué de las cuentas del IFA. Y yo que tengo que ver como consejera de Economía y Hacienda con las cuentas del IFA, se lo vuelvo a decir. Dígame usted en base a qué norma. Usted, y lo digo, es que a lo mejor me pongo así y le pido disculpas, porque yo también. Ni usted en su tono se lo quiero agradecer, y yo creo que hay que bajar un poquito. Hay que ver dónde residían las responsabilidades de cada uno y lo que ha hecho mal cada uno, si ustedes lo tienen que investigar y decidir. Pero lo que no puedo asumir son responsabilidades que yo no tenía y no ejercí, porque no tenía. Si la hubiera tenido, es como si usted me pregunta, imagínese, por competencias. Si yo ya se lo he aclarado, si yo hablo en todo momento de que la Consejería de Economía y Hacienda toma conocimiento de las advertencias y de los informes de intervención, no me hace falta que lo tome conocimiento el consejero, hay toda una estructura para ello. Pero usted no se acuerda de la fecha. Hay toda una estructura, 2003. Pero mire usted, 2003, seguro que no. Mire usted, está hablando, vamos a pasar ahí. Ya me disculparé si tengo que hacerlo en su momento, no se preocupe el Grupo Socialista. Está hablando de todo un sistema de control, y la verdad es que yo, mientras más la escucho, más increíble me parece todo esto. Porque no sé si nos damos cuenta de hasta qué punto se mina la confianza de los andaluces y las andaluzas cuando se dice que todos estos controles alguien se los puede saltar. Porque es que no es así. Y aquí está la prueba de que no es así. Yo no me puedo creer que, siendo frecuentes los contactos entre consejerías, cada vez que hablamos del 31L, aquí nadie se haya puesto en contacto en una consejería con otra.
No existen ya los contactos entre consejerías. Yo no me puedo creer, de verdad, que el interventor general no dijera nada, porque lo dijo. Ni me puedo creer que no le hicieran ni caso, porque para eso estaba. Los controles están. Lo que pasa es que todos miraron para otro lado. Eso no es que algunos se salten los controles, eso es que esto pasó porque todos miraron para otro lado. Puede que eso no sea delito. ¿Cuál es la pregunta? Pero eso no es responsabilidad, o más bien irresponsabilidad política. Señora Doblas, le ruego vaya concluyendo. Mire usted, señora Doblas, yo le agradezco toda su intervención. Le rogaría que mirara sus notas y confirmara algunas imprecisiones que creo que debe usted matizar. Yo jamás he mirado para otro lado, y menos si tengo información de que hay una irregularidad. Jamás. Y no lo haré nunca. Y eso ha sido una premisa de mi actividad, mi actuación y de mi vida. Por lo tanto, yo puedo dejarla a usted tranquila, que cuando dice que está preocupada porque todos miran hacia otro lado, yo no he mirado jamás hacia otro lado, y si me permite que le diga, seguro que usted piensa que usted tampoco miraría hacia otro lado. Hay muchos que no miramos hacia otro lado, y miramos justo hacia el sitio donde tenemos que mirar, con los instrumentos que tenemos y, vuelvo a decir, adaptando los sistemas para evitar conductas que haya que reconducir, que se producen en todos los campos. Dicho eso, estoy segura de que el interventor no ha podido decir que a mí me dio esa información. Es imposible que lo diga. Y, por lo tanto, como me están preguntando ustedes a mí, yo les contesto a ustedes de mi caso. Yo no voy a filosofar de cómo tiene que ser la vida ni nada, porque no es mi función hoy. La he tenido en otro momento y a lo mejor la vuelvo a tener. Pero yo solamente les quiero decir, primero, que no miré y no voy a mirar nunca hacia otro lado, que siempre que haya una irregularidad me va a parecer fatal, y en el ámbito de mis competencias voy a tratar de evitar que se produzca. Y después, algo que ha quedado como en nebulosa, sabe usted que ese es un problema que tengo, que no quiero que nada no quede claro. Mire, reuniones entre consejerías, claro que las hay. Yo no he dicho que no haya reuniones entre consejerías como usted ha concluido. Yo, de verdad, lo que he dicho es que yo normalmente no me reunía a niveles de directores generales, de otras consejerías. Es más, muchas veces no me podía reunir ni con los míos. Y, por lo tanto, teníamos una estructura de una responsabilidad en la que yo asumo totalmente toda la gestión de mi consejería, en lo que era mi responsabilidad, políticamente hablando, y de todo tipo, porque estoy seguro de que lo hicieron lo mejor posible, pero no se quede usted con la idea de que yo he dicho que no hubo reuniones entre la consejería, sino que yo jamás me reuní con este señor. Y eso es lo que he dicho. Ni con Viera. Con Viera me he reunido todas las veces que sea necesaria, pero no para este tema, y él no lo dijo. Justamente en este tema, pero ya última pregunta. Ha dicho usted que su consejería no pudo hacer nada. ¿Cambiaría algo para que su consejería sí pudiera hacer algo, visto lo que ha pasado? Miren ustedes, a toro pasado se pueden decir muchas cosas. Yo le he dicho al principio, yo en esta comisión me voy a ceñir al tiempo de mi responsabilidad, a lo que yo soy responsable, tengo que dar cuenta a todos ustedes, porque le estoy dando cuenta a los ciudadanos andaluces, y voy a evitar hacer cualquier tipo de futurible que es fácil hacer cuando tú ya no estás en el sitio en que se toman decisiones. Yo no he dicho que no se pueda hacer nada, es todo lo contrario. Mire, señoría, yo creo que siempre se puede hacer. Lo que le digo es que en la medida y en el tiempo en que nosotros estuvimos, que es a lo único que me refiero, pero no porque piense que los otros no lo han hecho, sino porque no voy a entrar en otro ámbito, en el tiempo que nosotros estuvimos, hicimos todo lo que pudimos hacer para reforzar el control, para dar más transparencia y para trabajar lo mejor que supimos por Andalucía. Esa es mi opinión y este es mi sentir de mi época. Y ahora, todos los demás tendrán que analizar la suya, y estoy convencida de que tendrán el mismo sentimiento, pero yo no puedo ponerme las palabras de los demás en mi boca. Muchas gracias, señora Álvarez.